Hola, ¿sí me escucho bien? Parece que todo bien, gracias. Ok, gracias Elizabeth por la presentación. Bienvenidos a cada uno de ustedes por estar presentes en este webinar. Hablaremos sobre eh, el riego por goteo subterráneo en el cultivo de alfalfa. Mucho y que se lleven muy buen sabor de boca con este tema. Eh, a continuación voy a apagar mi cámara porque me está fallando un poco el internet. Comienza por goteo subterráneo en el cultivo de alfalfa. Nosotros traemos proyectos muy grandes en la laguna y también en el estado de Chihuahua. En la agenda vamos a hablar un poco sobre la introducción, sí, voy a dar una breve introducción. La eficiencia en el uso del agua, vamos a ver un tema pequeño. Eh, ¿Qué buscamos también con el riego por goteo? Sí, las ventajas del riego por goteo, ¿sí? ¿Qué mangueras o regantes utilizamos para poder hacer estas actividades, poder tener estos proyectos y que sean exitosos? Sí, vamos a hablar sobre los goteros autocompensados y no autocompensados, la diferencia entre ellos, la preparación de suelo, sí, la preparación del terreno para instalar las regantes, la determinación de la demanda de agua, ¿sí? La capacidad del riego del equipo, también vamos a determinar y ver cómo lo sacamos en campo. Vamos a hablar sobre un ejemplo de un plan de riego, el que nosotros usamos. Igual el mantenimiento, sí, muy importante, los mantenimientos de los goteros. Y por último, sobre el sistema de monitoreo en tiempo real. Pues esta pequeña introducción habla sobre que hoy en día del 100% del agua, el 70% lo utilizamos para la agricultura, ¿sí? Usamos gran cantidad de agua, ¿sí? Desafortunadamente, la mayoría de los sistemas que tenemos en nuestros campos en México son deficientes, teniendo grandes pérdidas del 40 o del 60% del agua. Necesitamos ser un poco más eficientes, ¿sí? Utilizando las nuevas tecnologías, ¿sí? El sistema de riego por goteo viene con mucha fuerza, ya no es eh, un lujo usarlo, ¿no? Hoy en día ya es una necesidad, porque para el año 2050 necesitamos producir un 60% más de alimento, por lo tanto debemos de ser más eficientes. Netafim está muy comprometido con los agricultores a que produzcamos más con menos. En eficiencia en el uso del agua, tenemos el método de riego, tenemos la eficiencia en la aplicación. Aquí nada más les pongo tres, que es el riego por gravedad. La eficiencia con este sistema tenemos un 60%. El riego por aspersión es un poco más eficiente que el riego por gravedad, tenemos un 75%. El riego por goteo es hoy en día uno de los mejores, y el riego presurizado tenemos de un 90 a un 98% de eficiencia. Esto nos permite ahorrar gran cantidad de agua y llevar las cantidades necesarias que el cultivo necesita para su desarrollo. El primer tema es qué buscamos y logramos con el riego por goteo subterráneo. Buscamos una germinación, claro, y un buen desarrollo del cultivo, condiciones para el corte. Buscamos que el suelo, en riego por goteo, buscamos que el suelo esté completamente con las condiciones necesarias para que pueda entrar la maquinaria agrícola.
Buscamos un rápido crecimiento en cada corte. ¿Por qué un rápido crecimiento desde las plantas? Porque después del corte nosotros aplicamos las cantidades hídricas que el cultivo ocupa y además añadimos la fertilización para que el cultivo se desarrolle rápidamente y así ser más rápido los cortes. Con este sistema, pues obviamente vamos a ahorrar agua, ahorramos fertilizantes, energía, herbicidas y mano de obra. ¿Por qué ahorramos fertilizantes? Porque también no desperdiciamos durante toda la conducción, desde el cabezal de riego, inyectamos la fertilización y llega al punto adecuado donde nosotros requerimos ponerlo, o sea, en la parte radicular de la planta y así absorberla y desarrollarse correctamente. Y con ello nos permite altos rendimientos y tener forraje de alta calidad. Las ventajas de tener un sistema de riego por goteo enterrado nos permite la entrada frecuente de la maquinaria. Este tema es sumamente importante. Si ustedes ven en la imagen, no se ve ninguna manguera superficial, no se ve tuberías que evite el paso de la maquinaria. Nos ponemos de acuerdo con el agricultor cuando él nos dice, oye, ya me toca hacer el corte. Nosotros dejamos de regar 5 días antes para darle piso y el suelo tenga la estructura necesaria y soporte la maquinaria pesada, ¿sí? Porque cuando realizan los cortes entra maquinaria pesada, la cortadora, entran camiones para levantar el forraje. Y con estos 5 días nosotros que le cortamos el riego a la alfalfa permite hacer todas las prácticas necesarias al agricultor sin que exista algún hundimiento en el terreno y así pueda provocar algún aplastamiento de nuestras líneas de goteo. Reducimos el desarrollo de maleza que compite con el cultivo. ¿Por qué reducimos nosotros el desarrollo de las malezas? Cuando nosotros tenemos un sistema de riego por goteo, al momento de hacer el riego, el riego por capilaridad, no subimos por completo la humedad a la superficie del suelo, sino lo dejamos 8 o 10 centímetros abajo de la primera capa de suelo. Por lo tanto, las semillas que están durante esos centímetros no germinan. Y las plantas que pueden llegar a germinar son muy mínimas, las eliminamos con el primer corte que se realiza y a partir de ahí tenemos 100% alfalfa libre de maleza, ¿sí? El cultivo se desarrolla perfectamente, evitamos que las malezas compitan con alfalfa, que compitan por luz, que compitan por agua o por nutrientes, y esto nos permite tener un cultivo de alta calidad. Además, minimizamos la pérdida de agua, ¿sí? Por evaporación y como resultado reducimos el consumo de agua. Por evaporación, porque a partir de que nosotros inyectamos desde ya sea un reservorio o si extraemos el agua de un pozo profundo, todo el agua viene en una red que no se expone al sol, por lo tanto, las cantidades necesarias que aportamos lo aprovecha al 100% el cultivo. Sí, esto evita que se evapore y se pierda gran cantidad de agua. Aquí en la imagen les presento un cabezal típico, ¿sí? Ahí la parte azul es un reservorio, luego tenemos una bomba, posteriormente sigue con un filtro, ¿sí? Un lugar de filtración. El lugar de filtración es sumamente importante para que nuestro proyecto de sistema de riego sea exitoso, ya que aquí se quedan las partículas o las impurezas que vienen en el agua. Son los filtros, sí, aquí se los marco, no tengo el puntero no me aparece. Este es un filtro,
Posteriormente pasa por la tubería. Tenemos un medidor de flujo de agua para saber, a ver, qué cantidad o metros cúbicos de agua estamos inyectando, ¿sí? Dentro del cabezal de riego nosotros tenemos los tanques, ¿sí? De fertilización. Estos tanques de fertilización es donde realizamos la mezcla de los productos que nosotros querramos introducir al cultivo. También tenemos un tanque de premezcla. Este es un tanque de premezcla para evitar hacer las aplicaciones o llevar la fertilización a cada uno de los tanques. Lo que hacemos en el tanque de premezcla, poner el nitrógeno, hacemos una solución de agua más nitrógeno y lo inyectamos ya sea al primer tanque o al segundo tanque, dependiendo el agricultor cómo tenga la configuración de cada tanque, si el primero es para nitrógeno, para fósforo, para potasio, para aplicación de ácido o también para aplicaciones especiales. Ok, aquí tenemos un FertiOne. Es un equipo de la marca de Netafim. Es un equipo de alta calidad, es muy práctico, es manual, es de un solo canal. Lo utilizamos para campo abierto, lo utilizamos para alfalfa, para nogales, para cultivo de maíz. Con él nos apoyamos para nosotros inyectar las cantidades necesarias de fertilizantes. Este cuenta con un Venturi que tiene la capacidad de inyectar 1000 litros por hora. La parte de aquí es una perilla, la parte de arriba. Con ella regulamos si queremos inyectar 500 litros, si queremos inyectar 400 o 700 o 1000, con eso regulamos. Y posteriormente lo mandamos el fertilizante a la red o a las regantes para permitir que el cultivo absorba, ¿no? Absorba los nutrientes, los metemos por aquí y así realizamos una aplicación de fertilización. Contamos con la tecnología de filtración, como les comenté anteriormente. Estos equipos son sumamente importantes tenerlos en el cabezal de riego. Es nuestra primer defensa, ¿sí? Para que tengamos éxito en nuestro proyecto, no exista taponamientos a futuro en nuestros emisores. El primero que ven aquí es esto que ven aquí es un hidrociclón. ¿Para qué utilizamos un hidrociclón? Un hidrociclón generalmente lo usamos cuando utilizamos agua de pozo, ¿sí? Una vez que nosotros extraemos el agua del pozo, tiene que pasar por este hidrociclón. El hidrociclón, la función que tiene es de separar las arenas. Hace un trabajo como una centrífuga por dentro, ¿sí? Que sedimenta las arenas a este tanque de sedimento y así permite que el agua suba libre de arena. Algo muy importante, el hidrociclón no detiene o no sedimenta partículas de arcillas o partículas muy finas que puedan venir disueltas en el agua, esas no las va a detener. Por lo tanto, delante del hidrociclón necesitamos tener un filtro. Podemos tener un filtro de arena, podemos tener un filtro de discos, filtros de mallas. En este caso aquí, en la foto número 2, en las ollas azules, es un filtro de arena NC, es un filtro no corrosivo, de alta calidad, está fabricado de fibra de vidrio, es muy modulable, muy práctico de utilizar, puede ser
que lo utilicemos manual, que lo utilicemos semimecánico o mecánico, que se lave solo. Aquí tiene un controlador, se puede lavar por diferencial de presión o se puede lavar por tiempos. Aquí tenemos también un filtro de discos, ¿sí? Lo podemos utilizar cuando tenemos agua de canal o tenemos agua de algún reservorio. Trabajan perfectamente, ¿sí? Y estos equipos nos ayudarán a que nuestros goteros, nos sean más duraderos. Netafim ofrece todos los requisitos, todas las tecnologías de filtración para garantizar la mejor protección para los sistemas de riego, sí, para todo tipo de agua que se presente en nuestros campos. Ahora les presento 3 mangueras diferentes de la marca de Netafim. Son mangueras de alta calidad, mangueras muy resistentes al taponamiento. La primera es una manguera Streamline X, es el nombre. Es de pared delgada, ¿sí? En el cultivo de alfalfa utilizamos calibre 8000, 1 litro por hora. Este gotero está fabricado tiene acostillamientos en la parte interna y externa, que lo hace más resistente a las presiones y así que sean más duraderos. Tiene una tecnología Turbonet que lo hace muy resistente también al taponamiento. Tenemos la manguera Typhoon Plus, es esta manguera, la Typhoon Plus. La diferencia entre Typhoon Plus y Streamline X es igual el calibre, o sea, el grosor de la manguera. La Typhoon Plus en alfalfa utilizamos un calibre de 3500 o 12500, ¿sí? Con un diámetro puede ser de 22 o 16 milímetros. Sí pueden observar ustedes el gotero que tenemos en Streamline X y el gotero de Typhoon Plus. Typhoon Plus tiene un gotero más robusto, ¿sí? Que eso nos permite hacer de un gotero más resistente al taponamiento. Y aquí también tenemos una manguera, es mucho mejor, podríamos decir, por la tecnología que tiene. Es una manguera autocompensada, ¿sí? El nombre es DripNet. Esta manguera, si ustedes observan en esta parte de aquí, tiene un diafragma. Ese diafragma nos permite que regule el caudal de riego del gotero, ¿sí? Esta manguera la tenemos que utilizar para terrenos con pendientes, terrenos que tengan con topografías. Streamline X la utilizamos para terrenos planos, Typhoon Plus también. Nosotros para riego enterrado recomendamos en DripNet PC que sea un gotero antisifón. ¿Qué es antisifón? O sea, que al momento de que termine de dar el riego, no absorba. El antisifón nos permite que no absorba impurezas, sí, externas, ¿sí? Y así evitar taponamientos por arena. En goteros no autocompensados no traemos el antisifón por no tener un diafragma, pero lo que tenemos aquí es otra tecnología, que se llama flap, que cubre la salida del gotero. Esto nos ayuda a evitar el taponamiento, sí, por obstrucción de arenas, y también ayuda mucho a evitar a que se introduzcan raíces al gotero. La tecnología que les comentaba anteriormente, la tecnología Turbonet, los goteros de Netafim tienen dientes agudos, ¿sí? Y estos dientes agudos que cuando pasa el agua
por este laberinto, ¿sí? Hay turbulencia. Esta turbulencia nos permite que el gotero no se tape o los sedimentos no se quedan, las impurezas que pasen por aquí no queden dentro del gotero, y esta turbulencia nos permite expulsar la impureza al exterior. ¿Ok? Este es un gotero, una cintilla típica, o sea, no forma la turbulencia, se ve las ondas laminares. Además, el espacio es mucho menor y son más largos, por lo tanto, el taponamiento es más alto. Nosotros tenemos, si se dan cuenta, el espacio es más alto, es más ancho, y esto permite que nuestros goteros sean más resistentes al taponamiento. Además, en la parte externa, si ustedes abren una manguera y ven un gotero, van a observar estas mallas de filtración, ¿sí? Que son muchas, y esto nos permite ser más resistentes, tener los goteros más resistentes en el mercado. Por aquí tengo un video de una manguera autocompensada, ahorita se los presento. No reproduce. Ok. Si ustedes pueden observar, este es un gotero autocompensado. Es un gotero autocompensado que cuando entra aquí la presión de entrada, si es muy alta la presión de entrada, regula automáticamente con la membrana. Si ustedes se dan cuenta, la membrana baja, y si la presión se reduce, la membrana vuelve a subir, ¿no? Por lo tanto, el caudal siempre va a seguir siendo el mismo. Ok, continuamos. La distribución del caudal de un gotero autocompensado. Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una tirada de 176 metros, ¿sí? Y una de 120. Ustedes pueden darse cuenta que en el primer gotero, te lo vamos a dibujar, aquí en el primer gotero, aquí tenemos 1.6 litros por hora. En la parte del medio también tenemos 1.6 litros por hora, en las finales, o sea, en todas las partes tenemos el mismo caudal. Por lo tanto, en nuestro campo de cultivo vamos a tener plantas homogéneas, vamos a tener plantas del mismo tamaño, de la misma altura, del mismo color. ¿Por qué? Porque estamos aplicando las mismas cantidades de agua, las mismas cantidades de nutrientes que el cultivo requiere. Por lo tanto, con este tipo de manguera nosotros obtenemos cultivos de muy alta calidad y cultivos con mayor rendimiento. Y aquí les presento un gotero no autocompensado, ¿sí? Es el mismo cuadro, pero si ustedes se dan cuenta, hagan de cuenta que es 1 hectárea o 10 hectáreas de terreno y que tú haces las tiradas. Si te das cuenta, en el primer gotero vas a tener 1.75, en la parte del medio vas a tener 1.57, en las finales 1.47, por lo tanto el riego no es tan homogéneo.
necesitamos hacer un muy buen diseño, ¿sí? Entre distancias de mangueras, de goteros, para permitir que nuestro cultivo sea exitoso. De parte de nosotros, de parte de Netafim, siempre diseño está a la vanguardia, hace muy buenos diseños para cada proyecto cuando utilizamos un goteo, ya sea autocompensado o no autocompensado. Diseñamos bien el proyecto para que no tengamos estas pérdidas, ¿no? Y en esta imagen, en la imagen de abajo, tenemos el caudal por litros por hora y tenemos los bares de presión. En una manguera no autocompensada, entre menos presión, menos es el flujo, entre más presión, el flujo es mayor. Ahora entramos con la preparación del suelo. Principalmente cuando realizamos un proyecto nuevo, un equipo del departamento agronómico tiene que ir a caminar el terreno donde se va a realizar el proyecto, ¿sí? Acompañado del agricultor y el representante de ventas de la zona. Revisamos el suelo. Es sumamente importante nosotros, para poder tomar las decisiones, realizar un análisis de suelo de nuestro terreno donde vayamos a tener el proyecto. Una vez que tenemos el análisis de suelo, realizamos las labores culturales que necesitamos para enterrar las mangueras. Tenemos que hacer 2 pases de subsuelo, uno lineal y el otro a 30 grados del primero, para remover y descompactar el suelo. La profundidad que nosotros preferimos es de 40 centímetros. Posteriormente hacemos el barbecho cruzado, ¿sí? Para remover más suelo, airear al suelo y remover, no sé, raíces o otras cosas que podamos tener, piedras ahí en nuestros terrenos, y después sacarlas. Después hacemos rastreos, podemos hacer 1 o 2 o hasta 3 rastreos de rastras, dependiendo del suelo. Si los agregados o los terrones están muy compactados, tenemos que mullirlos bien para que trabaje bien la manguera al momento que nosotros hagamos la presurización, la humedad suba correctamente por capilaridad. El suelo debe de quedar como aquí en la imagen, en esta imagen. Si se dan cuenta, tenemos el suelo bien trabajado, se ve sin terrones. Y ahí al fondo podemos ver un tractor. ¿Qué está haciendo el tractor? Nosotros, cuando hacemos riego por goteo enterrado con una manguera que no es autocompensada, tenemos que hacer una nivelación. Es muy importante hacer la nivelación con GPS para que el terreno quede perfecto y el proyecto sea exitoso. Esta preparación del terreno es importante para asegurar buena expansión, tanto horizontal como vertical del agua, y buena penetración radicular del cultivo. Así como ven la imagen, es lo que realizamos en los proyectos que tenemos en Glala, en Torreón y también en Chihuahua. Este es uno de los implementos que nosotros utilizamos para enterrar las mangueras. Se requiere un implemento adecuado para la inyección de las mangueras. Esta foto de aquí, esta, por ejemplo, la puede realizar el agricultor o la pueden conseguir, ¿ok? La profundidad que sea un material resistente. A esta altura serían 40 centímetros o 30, dependiendo del tipo de suelo, como les comenté. Enterramos la manguera, por este tubo pasa la manguera, ¿sí? Para ser enterrada. Ojo, es muy importante cuidar las entradas y las salidas. Esto a veces causa daño en las mangueras por roces
y puede romper nuestras mangueras. Por lo tanto, nosotros sugerimos al agricultor que puede meter, no sé, un tubo de PVC o cuidar aquí, usar un material más noble, que no esté tan filoso, que sea más amigable con la manguera y así evitar estas rupturas. Y en esta otra imagen vemos los timones, son 1, 2, 3, son 4 timones. El tractor debe tener la capacidad de remolcar o de enterrar estos 4 timones. Debe de tener 30 HPs, 30 caballos de fuerza por cada timón, más 20. Ahí en la imagen observamos que están enterrando las mangueras y hay 2 personas aquí revisando que la profundidad sea adecuada, que la manguera esté a la distancia que se recomendó. Y el tractor también debe ir a una velocidad considerable, no debe ir muy rápido, debe ir lento para evitar que las mangueras se nos puedan romper, ¿no? Porque y una vez que ya están enterradas, pues sí es más difícil volver a repararlas. La profundidad de la línea de goteo, como les comenté anteriormente, nos basamos al tipo de suelo, si es un suelo muy pesado o muy arenoso. Tenemos que ver esas condiciones del suelo. En este caso, en la laguna, nosotros lo enterramos aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Esta foto la tomamos hace como 2 o 3 meses. Hicimos un perfil del suelo para ver cómo se comportaba la manguera y además para ver también la calidad de raíces del cultivo. Recordemos que la alfalfa es una raíz pivotante, es una raíz profunda. Por lo tanto, aquí a 30 centímetros aportamos las cantidades de agua necesaria donde el cultivo lo requiere, ¿no? De toda esa parte, si se dan cuenta, toda esta parte de aquí, hay muy buena humedad, ¿sí? Hay excelente humedad. Y en esta parte de aquí, como les comentaba, tratamos de no subir la humedad hasta la superficie para evitar que germinen malezas. Al ser un cultivo de raíz pivotante, tenemos que asegurar buena humedad en esta capa de suelo y también lo utilizamos a esta profundidad para evitar daños de la maquinaria. Si van a meter alguna maquinaria, evitamos, lo ponemos a esta profundidad para evitar cualquier daño que pueda provocar. El espaciamiento entre la línea de los goteos en estos proyectos lo tenemos a .75. Si observan la imagen, aquí ya el suelo está bien trabajado, ya tiene los 2 pases del subsuelo, tiene la rastra, tiene el arado y también la nivelación. Sí, aquí les marco la distancia que hay entre una manguera y otra. Sí, este espaciamiento nos permite, evaluamos que el bulbo de humedad se unan entre las dos mangueras para tener una humedad total, sí, en toda la superficie, que sea muy homogénea para evitar estrés en el cultivo. Esta distancia debe ser del inicio a final, por eso otra vez les repito que es muy importante enterrar la manguera con GPS. El espaciamiento entre goteros, pues ahí lo tenemos de 30, pero también si es un suelo más pesado, más arcilloso, lo podemos poner un poco más separado según el tipo de suelo. Y el flujo de los goteros te aporta 1 litro por hora. El espaciamiento y el caudal del gotero, ¿sí? Según la textura del suelo, es lo que les comentaba anteriormente. Si contamos con un suelo muy pesado, un suelo mediano, franco limoso, franco arcilloso, o un suelo liviano, arenoso,
Si ven el bulbo cómo se comporta cuando es un suelo más pesado, el bulbo abre más pronto, pero la profundidad es menor. ¿Ok? Cuando es un suelo más liviano, mediano, vemos que la profundidad es un poco más profunda del agua, o sea, y el bulbo también es menor, ¿no? Y en arenas hay que tener mucho ojo. Si se dan cuenta, el flujo del agua se va hacia abajo y el bulbo abre muy poco. Esta configuración debemos de tomar muy en cuenta. Aquí el departamento agronómico toma muy en cuenta estos datos o estos tips, porque si hacemos una mala configuración entre distancia de mangueras y de goteros, vamos a fracasar, ¿no? Va a ser muy difícil poder llevar el bulbo de humedad hasta esta parte. Por lo tanto, en este tipo de suelo necesitamos de tener las mangueras menos distantes entre ellas, o sea, más pegadas. Aquí en esta tabla les muestro el espaciamiento entre mangueras cuando es un suelo pesado, de 0.8 a 1 metro, lo podemos hacer. El espaciamiento entre goteros puede ser de 0.4 hasta 0.5 y con una profundidad de enterrado en 0.3 o 0.4 ha funcionado muy bien esta configuración. Para un suelo mediano, obviamente tiene que ser menor el espaciamiento entre mangueras. Puede ser de 0.8, 0.75, de 0.75 a 0.8. El espaciamiento entre goteros de 0.4 o 0.3. La profundidad de enterrado puede ser de 25 a 30 centímetros. Cuando tenemos un suelo liviano, tenemos que la configuración tiene que ser diferente, incluso la profundidad un poco más superficial. En Chihuahua lo manejamos más superficial, lo manejamos entre 18 a 20. El espaciamiento entre goteros lo manejamos a 0.30 y el espaciamiento entre mangueras lo podíamos utilizar entre 0.6 o a 0.75 o a 0.70. En la siembra es sumamente importante utilizar semilla certificada. Nos hemos dado cuenta en campo que la semilla que no viene certificada muchas veces trae impurezas, la impureza es mayor, puede traer contaminantes, semillas de otras malezas. Sí, y eso es un problema en campo. Las malezas, por ejemplo, el cúscuta, que es una de las malezas que me da un dolor de cabeza, ya que se expande muy rápido en el cultivo. Tenemos que hacer aplicaciones dirigidas para controlarla, además de matar a las plantas, ¿no? Y eso, pues, claramente reduce la producción. La profundidad de siembra, pues, puede ser de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla, es muy superficial. La siembra es muy superficial. Podemos usar para semilla que es peletizada, usamos de 45 a 50, si es una semilla de alta calidad, y podemos utilizar de 25 a 30 kilogramos por hectárea. La fecha de siembra, nosotros hemos visto que a partir de octubre a diciembre, el cultivo es mejor sembrar en esas fechas porque el cultivo no va a competir con las malezas, son fechas frías y las malezas no crecen tanto y por lo tanto no compiten y no les ganan en el crecimiento al cultivo de alfalfa. El riego de germinación es muy importante. Después de hacer la siembra en seco, hacemos cuando el suelo está nivelado, el suelo se puede trabajar muy bien con riego rodado y también el agricultor tiene válvulas alfalferas, pues aprovechamos esa oportunidad y hacemos un riego rodado.
para que la germinación sea más pronta y también para tardarnos menos horas nosotros de riego para poder subir el bulbo hasta la superficie. En este caso sí, nosotros tratamos de subir el bulbo a la superficie porque las raíces son muy pequeñas en los primeros meses, por lo tanto sí tenemos que incrementar las horas de riego. Y cuando tenemos un terreno con pendientes, utilizamos aspersores, podemos utilizar un D-Net o un Meganet de la marca de Netafim, aspersores para campo abierto. Otra cosa muy importante, cuando nosotros hacemos el riego, el riego rodado, cuando hacemos el riego rodado, paralelamente nosotros hacemos la presurización del equipo. ¿Para qué presurizamos las mangueras? Porque cuando se mete el riego rodado, el suelo se une más o se compacta y por lo tanto nosotros por debajo del suelo donde están las mangueras tenemos que formar la cavidad para evitar aplastamientos de la manguera, ¿sí? Y así tengamos un inflado correcto de las mangueras durante todo el proyecto. Ojo, es muy importante hacerlo, es un tip que les damos para que al momento de que realicen un riego rodado al cultivo, en el momento de siembra hay que realizar, presurizar el equipo, ¿no? Si no hacemos el presurizado al momento de que nosotros metemos el riego rodado, las mangueras quedan así. Si ustedes se dan cuenta, esta manguera está aplastada, esta otra también. Por lo tanto, no te está dando la capacidad de riego horaria porque la manguera no abre adecuadamente, no se expande. Por ello, en paralelo, nosotros al momento de aplicar el riego rodado necesitamos presurizar para formar la cavidad de la manguera, de la regante. Y también si ustedes observan, aquí hay raíces, ¿sí? ¿Por qué hay raíces? Porque la planta está estresada, no está llegando la cantidad de agua que debería para que una planta no se estrese. Por lo tanto, la raíz busca agua y la raíz, pocas raíces se introducen al gotero para tomar agua y eso provoca el taponamiento en los goteros, en los goteros por un mal manejo que se realizó, ¿no? En el momento de realizar el riego rodado. Ahora vamos a hacer una determinación de la demanda de agua del equipo. Nosotros tenemos que tener, para determinar la ETO, debemos de tener en campo una estación meteorológica o una muy cerca a nuestro rancho o a nuestro predio, que no pase de más de 50 kilómetros. Determinamos lo que es la temperatura, ¿sí? La velocidad del viento, la humedad relativa, y con ello sacamos la evaporación. Una vez teniendo la evaporación, se multiplica por el KC. El KC es el coeficiente del cultivo, dependiendo en el cultivo de alfalfa. Dependerá de la altura, el KC, ¿sí? De la etapa fenológica, lo que es el coeficiente según la etapa fenológica del cultivo. Una vez multiplicando la ET0 con el KC, obtenemos el ETC, lo que es la demanda de agua por el cultivo. Esto es lo que el cultivo va a requerir. ¿Ok? Por lo tanto, es importante, como les comenté, tener una estación meteorológica. Ahora vamos a determinar la capacidad de riego del equipo. Es muy práctico, muy sencillo. Primeramente debemos de tener el flujo real del gotero. En este caso es 1 litro por hora.
se multiplica por los números de mangueras por surcos. En este caso, en riego por goteo enterrado va a ser una manguera. Luego se mide la distancia entre los goteros, en este caso es 30. En este caso es 30. Y se multiplica por la distancia entre mangueras, que es 0.75. Haciendo estos cálculos, vamos a obtener, ¿sí?, la capacidad de riego horaria de nuestro equipo. En este caso tenemos 4.44 milímetros por hora, y si tú lo multiplicas por 10, obtendrás los metros cúbicos por hora por hectárea. En esta imagen es lo que queremos ver nosotros en campo, que nuestras mangueras están separadas a 30 centímetros, pero tenemos que formar bajo el suelo este bulbo de agua, ¿no? O sea, que se unan entre ellas para que el crecimiento que existe aquí de plantas también les llegue las cantidades de agua necesaria que el cultivo necesita y así pueda desarrollarse, ¿no? Porque las plantas que están aquí obviamente les llega más rápido el agua, en menos tiempo, más fertilizante, ¿sí? Por eso debemos de hacer muy buena configuración cuando vamos a enterrar las mangueras, cuando vamos a cuando vamos a poner la distancia entre mangueras y la distancia entre goteros, tenemos que ver muy bien el tipo de suelo. Ejemplo de un plan de riego, este es el que le mencioné anteriormente, nada más que aquí les agrego en esta parte de aquí, les agrego el desarrollo IKC del cultivo de alfalfa. En este cultivo se mide por la altura. Cuando tiene una altura de 0 a 10, tiene un KC de 0.3. Cuando tiene una altura de 11 a 20, tiene un KC de 0.5. Cuando tiene una altura de 21 a 30, tiene un coeficiente del cultivo de 0.7. Cuando es de 31 a 40, es de 0.9. Y cuando es mayor de 40, 50 o 60, el KC va a ser de 1. ¿Ok? Entonces, teniendo esos datos, te vas a la estación meteorológica. Y dependiendo en el mes que siembres, es a partir de donde vas a empezar a tomar tus datos. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta que en enero tenemos una evaporación del 0.3, en febrero del 4.7, en junio de 7.7 y así sucesivamente, ¿no? Y los milímetros divididos en los días, en 31 días, son los días que tienen los meses. ¿Ok? Entonces, teniendo la ETO y lo multiplicamos por el KC, vamos a obtener el coeficiente del cultivo, vamos a obtener la lámina de riego que ocupa el cultivo. ¿Ok? Aquí les presento un ejemplo de una tabla de riego que utilizamos en la laguna. Aquí tenemos los días de lunes a domingo, tenemos las fechas, tenemos el día de corte. Aquí en el cuadro vemos que el domingo 28/03 del 21 se realizó el corte, ¿ok? Por lo tanto, la altura es 0, si se dan cuenta, ¿sí? Y a partir de los días, el día 2 aquí realizamos el segundo corte al día 22. Empezamos a medir en el día 2, tuvimos 7, en el día 3 tuvimos 10, en el día 4 tuvimos 12. Son el crecimiento de la alfalfa, ¿sí? Entonces, hacemos la multiplicación de la ETO, ¿sí?, por el KC y obtenemos el ETC. Y aquí nos marcan los riegos que realizamos. En este corte se realizó 1, 2, 3, fueron 4 hasta el último riego.
Cuando tenemos el último riego, damos 5 o 6 días, como se los mencioné anteriormente, para darle piso y pueda entrar la maquinaria sin ningún problema. Sí, en este caso del primer corte al otro corte, aportamos 152 milímetros de agua. Fertilización para campo abierto, sí, tenemos, creo que ya se los comenté anteriormente, es el FertiOne, se llama FertiOne. Es un equipo modulable, práctico, manual, que se utiliza para cultivos extensivos. Cuando se utiliza un FertiOne, es de un solo canal de inyección. Se deben de tener por lo menos 2 tanques, ¿sí? Para no revolver los fertilizantes y evitar ahí reacciones. En el primero se aplica un fertilizante y en el segundo se prepara la otra solución para ser aplicado después del primero. El tamaño de los tanques, el volumen o la capacidad que debe tener cada tanque, eso va a depender también de tu superficie que tengas, si tienes 20 hectáreas, si tienes 50, tienes 90 o más. Es importante tener un tanque que tenga la capacidad dependiendo de tu superficie. Y si no tienes para un FertiOne, o sea, también se puede hacer la inyección con un Venturi, sí, que sea de 22 pulgadas, que tenga la capacidad de inyectar también 1000 litros por hora. Aquí dice apertura y cierre de riego, sí, de los riegos, de la apertura y el cierre después o antes de cada corte, como les mencioné. Dice que con el riego por goteo se puede regar hasta 5 días antes del corte y volver a regar inmediatamente después del corte. Esto es lo ideal para que nosotros podamos agilizar el rebrote de cultivo de alfalfa. Aquí en imagen vemos el agricultor ya empezó a cortar. Aquí esta alfalfa tiene aproximadamente 22, 23 días con un 58 o 56 centímetros de altura. Una vez que él cortó y levante, nosotros vamos a realizar la aplicación del riego. Vamos a incorporar el agua que perdimos durante los 5 días que no se regó. ¿Sí? Recuperamos el bulbo de humedad del suelo, aplicamos fertilización para que el cultivo exprese todo su potencial genético, se desarrolle adecuadamente y obtengamos muy buena producción y calidad de forraje. Aquí tenemos una comparativa. Hemos hecho estudios en los diferentes proyectos que hemos traído. Hemos comparado nuestro sistema de riego por goteo SDI. Lo comparamos con un riego rodado. No se alcanza a ver muy bien, pero aquí en esta primera tabla es riego por goteo, y aquí en la primera, perdón, es riego rodado y en la segunda es riego por goteo. Aquí medimos las toneladas que se sacaron por cada uno de los cortes. Tuvimos la cosecha 1, inició aquí, y la última fue en diciembre, ¿ok? Realizamos 14 cortes, tanto riego rodado por goteo. Todo el tiempo nosotros nos mantuvimos con mayor rendimiento de materia seca, generando un 37.3% más de materia seca, ahorrando más agua. Y aquí en esta tabla de abajo les presento que son por cada corte, cuánto de agua utilizamos, cuántos metros cúbicos por cada corte, igual riego rodado y riego por goteo. Sí, en el primer riego
nosotros ahorramos un 35 más, el segundo corte un 25% más, en el séptimo corte un 24% más de agua, por lo tanto, con nosotros obtuvimos un 31.8% más ahorro de agua comparación con riego rodado y también producimos más forraje. Esto nos quiere decir que el sistema de riego por goteo es altamente eficiente, es rentable, se paga solo y es muy efectivo. Además de que los forrajes también se han hecho estudios y que tenemos mayor calidad de proteínas y más volumen y más números. Aquí les presento una tabla de cálculo, ¿sí? Para la aplicación de ácido cuando nosotros tenemos problemas en los goteros, ya sea por carbonatos, ya sea por fertilización. ¿Qué hacemos? Esta tabla nos las proporcionó el gerente agronómico de Netafim, es la que utilizamos todos los agrónomos en campo. ¿Qué tenemos que hacer? En esta presentación, o este es un ejemplo de cómo lo debemos de realizar, tenemos que ver el caudal de la operación, en este caso fueron 60 metros cúbicos, la capacidad de inyección de nuestro equipo son de 500, si ven aquí, de 500 litros por hora. El tiempo de aplicación, nosotros elegimos 30 minutos. Puedes utilizar 30 minutos o 40 minutos. Una vez realizando esto, o sea, nada más lo que está en verde es lo que se llena, lo que está aquí en color naranja, el Excel te los arroja por default. ¿Qué tenemos que hacer en campo? Tenemos que hacer una titulación tenemos que hacer una titulación al 10%. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, agarramos un recipiente ¿sí? Y a ese recipiente le ponemos 900 mililitros de agua y le agregamos 10 mililitros de ácido fosfórico. Puede ser ácido fosfórico, puede ser ácido sulfúrico. Una vez realizando eso, ya tenemos nuestra solución al 10%. Después, tomamos otro recipiente y agarramos 1 litro de agua del reservorio de la que vamos a usar para regar y con una jeringa, ¿sí? Incorporamos a ese litro de agua que no está al 10%, agregamos mililitro por mililitro. Aquí aplicamos mililitro por mililitro hasta obtener un pH adecuado. El pH que nosotros sugerimos es un pH de 4 o de 4.5 cuando son cultivos en suelo. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, utilizamos 2 mililitros de ácido ya rebajado, ¿sí? Al 10%. Ok, entonces, para estos litros nosotros necesitamos, para poder incorporarlo en 1 metro cúbico de agua, vamos a ocupar 2 litros de esta solución al 10%. Después, los litros necesarios de ácido comercial en 1 metro cúbico sería 0.2. Es 0.2, pero cuando es puro, o sea, es el 10%. Durante la aplicación, o sea, ahorita vamos en resumen, durante la aplicación, de que cuánto va a ser la aplicación, van a ser 30 minutos, ¿sí? En esos 30 minutos van a pasar 30 metros cúbicos de agua. ¿Por qué 30 metros cúbicos de agua? Porque aquí, si se dan cuenta, en 1 hora pasó 60. En media hora, entonces van a pasar 30 metros cúbicos. Ok. Se va a hacer una inyección de 250 litros de solución, ya solución de agua, más el ácido al 10%. Nosotros para poder
poder aplicar esta cantidad de litros, o sea, ya va incluido los 6 litros de ácido que nosotros vamos a ocupar. ¿De dónde sacamos estos 250? Los sacamos de los 500 litros, que son 500 litros por hora, pero como vamos a aplicar media hora, nada más vamos a utilizar 250. Y a esos 250 se van a incorporar o se le va a poner 6 litros de ácido. En este caso, suma 6 más 244, te van a dar los 250 litros. Y la inyección, pues van a ser por 30 minutos. Ojo, aquí muy importante, cuando nosotros usamos ácido hay que tener mucho cuidado. Como ustedes saben, el ácido es muy reactivo, sí libera un gas. Por lo tanto, si tienes un trabajador o lo va a hacer tú mismo, lo puedes hacer tú mismo, necesitas usar guantes profesionales, necesitas usar gogles, necesitas usar una mascarilla, ¿sí? Antigases para evitar algún problema o para evitar daños que te puedan causar a ti, ¿no? Es muy importante que cuando nosotros hagamos esta aplicación, no debemos de pasarnos de un 10%. En este caso aquí tenemos 2.4% la concentración del ácido comercial en la solución en el tanque. ¿Sí? Si nos pasamos podemos provocar accidentes graves. Por eso no debemos de pasar del 10%. El ácido se calienta muy pronto, puede deshacer el tanque e incluso puede dañar algunos accesorios ahí del equipo de inyección. Mantenimiento químico del sistema de riego, sí. Cuando aplicamos nosotros fertilizantes, cuando tenemos problemas con taponamiento por fertilizantes, debemos de ser muy cuidadosos. Anteriormente les mostré cómo se hace la titulación al 4%. Sí, debemos de utilizar una aplicación de ácido sulfúrico o ácido fosfórico al 4% para poder destapar los goteros. ¿Cuáles son las causas principales de taponamiento por fertilizante? Son utilizar fertilizantes de baja calidad, orden incorrecta de preparación de los fertilizantes, mezclas de fertilizantes no compatibles. Aquí muchas veces he visto que mezclan el calcio con el sulfato o el fosfato. Eso nunca se debe hacer porque hay precipitados, hay una reacción química, ¿sí? ¿Qué sucede esto que vemos aquí en la imagen? Debemos realizar nosotros lavados frecuentes del tanque y muchas veces no lo realizan, ¿sí? También por eso existe taponamientos en los goteros. Aquí hay dos tanques, les presento el tanque A y el tanque B. Si ustedes observan, tenemos en el primer tanque vamos a tener sulfatos y tenemos sulfatos y fosfatos, ¿sí? Pero aquí en este tanque nunca mezclamos el calcio y en este otro tanque sí. O sea, mezclamos los nitratos de calcio, nitrato de amonio, pero no vamos a mezclar a los sulfatos. ¿Ok? Cuando hacemos nosotros una aplicación, preparamos una aplicación porque tenemos taponamientos en campo, hacemos una preparación, como les comenté anteriormente, con un pH de 4, lo inyectamos en el cabezal y le damos un tiempo. Tenemos que ver que el pH 4 te llegue en el primero y en el último gotero para ver que todos los goteros se están tratando, ¿no? Cuando nosotros hacemos una aplicación de ácido fosfórico, sulfúrico con este pH, debemos de tener en cuenta de que si tenemos una manguera autocompensada, no debemos de aplicar por ninguna razón cloro o hipoclorito de sodio, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque hace una reacción también, libera un gas que afecta a
al diafragma del gotero y esto le causará un daño irreversible. Tenemos el mantenimiento químico del sistema de riego. Cuando tenemos problemas con arenas, es el enemigo más importante en los goteros. Desafortunadamente no hay ningún tratamiento químico que pueda deshacer las partículas de arena en los goteros. Lo que sí tenemos que hacer, por ejemplo, cuando estamos sacando agua de un pozo, como les comenté anteriormente, nos debemos de proteger con los hidrociclones, con un hidrociclón que tenga la capacidad de retener las arenas y así evitar incorporarlo en nuestro sistema y que taponee nuestros goteros. Cuando tenemos estos problemas, debemos de incrementar la presión cuando realizamos el lavado a la capacidad máxima, pero sin permitir, sin pasarnos de la presión que la manguera soporta, ¿no? Y también debemos de hacer lavados frecuentes, ¿sí? En pulsos para ver cómo se comporta, ¿ok? Porque esto casi no siempre funciona. Otra manera de que nosotros metemos arena a nuestros goteros es cuando se rompe una tubería, ya sea la tubería secundaria y la reparamos. Al momento de reparar se mete impurezas en la tubería y esto hace de que se taponeen, o sea, que pase las arenas durante toda la línea de conducción. Al momento de nosotros hagamos una reparación, hay que hacer lavados primero, sin meter el agua a nuestras regantes, hay que hacer un lavado de tuberías secundarias, ¿sí? Para evitar taponamientos. Y también hacer lavados de colectoras. También cuando no utilizamos la manguera enterrada, cuando no tiene flap, ¿sí? O cuando tenemos un mal diseño en nuestras válvulas de aire, se llenan los goteros o la piscina de arena porque succiona, ¿sí? Hace una succión de las partículas externas que están al gotero y eso hace que se tape. Aquí les muestro una imagen. Esta imagen es de un gotero obstruido por arenas. Este es otro. Así es como se ve en campo. Cuando tenemos problemas también con materia orgánica, la fuente pueden ser algas o pueden ser fertilizantes orgánicos. En este caso, en alfalfa, para fertilizantes orgánicos, pues no los usamos, pero sí se utiliza lo que es para agricultura orgánica, ¿no? Utilizan más fertilizantes de este tipo. Cuando tenemos problemas con algas, también es muy importante que el agricultor haga un análisis de suelo para saber, un análisis de agua para saber las cantidades de nitratos que hay en el agua, para saber el porcentaje de hierro, de manganeso, que también afecta a nuestros goteros, provocan taponamientos. Para este tipo sí hay varios tratamientos, ¿sí? Tratamientos químicos. Podemos utilizar sulfato de cobre pentahidratado al 25%. A mí me gusta más tratar el reservorio y después aplicar los riegos. Muchas veces pueden hacer también aplicación de sulfato de cobre de 3 a 4 gramos inyectada en el cabezal. Pero a mí me gusta más tratar el reservorio. En el reservorio aplicamos de 10 a 12 gramos por metro cúbico de agua. También podemos aplicar hipoclorito de sodio al 13%, ¿sí? También hay tratamientos de peróxido de hidrógeno, ¿sí? En partes por millón. Y una cosa muy importante también se pueden usar los quemadores de azufre. Estos, cuando nosotros lo instalamos,
Este equipo libera un ácido llamado ácido sulfuroso, controla muy bien las algas y además, oxida las algas y también oxida el hierro y el manganeso dentro del reservorio, en el agua que pasa, que va a tratar este equipo y se sedimenta, ¿no? También podemos usar ya en el cabezal, podemos hacer la inyección de 15 partes por millón de hipoclorito de sodio. Le damos un tiempo de 30 minutos y después seguimos aplicando agua. Ok, cuando tenemos una manguera autocompensada, es mejor utilizar peróxido de hidrógeno para no causar daños en, en los diafragmas que tienen nuestros goteros. Podemos usar también hipoclorito para mangueras autocompensadas, pero debemos de mantener siempre un pH de 6, no bajarnos nunca, un pH más bajo por la reacción que les comenté anteriormente. También para hacer lavados, cuando tenemos muchos problemas ya de algas en la tubería primaria, en la secundaria, y también vemos que las regantes tiene, podemos aplicar de 400 a 500 partes por millón de peróxido de hidrógeno. Lo dejamos reposar un tiempo y al próximo riego hacemos lavados de tubería principal, de secundarias y de colectoras. De esta forma nosotros permitimos la vida, que se prolongue más la vida de nuestros goteros. Cuando tenemos problemas con raíces, es un tema también muy importante. Taponamientos por raíces se dan por el estrés, ¿sí? Cuando causamos un estrés en la planta en los riegos, cuando los riegos son muy alargados, ¿sí? No se los damos en tiempo y forma, la planta se estresa y por lo tanto empieza a buscar agua dentro del gotero y es cuando pasa el taponamiento. En estos casos nosotros aplicamos un herbicida, sí, una trifluralina. Podemos aplicar 2 litros de trifluralina por hectárea para matar las raíces que están dentro del gotero. A nosotros lo que nos importa es nada más controlar las raíces que están pegados a nuestros goteros. No necesitamos que el herbicida llegue a la más área radicular porque pues podemos causar grandes problemas, ¿no? Primero tenemos que, cuando hacemos esta aplicación, es una aplicación especial. Lo podemos realizar cada 6 meses. Sí, ojo, cuando el cultivo está recién plantado no es recomendable porque tiene muy pocas raíces, ¿no? Entonces, hacemos el encendido del sistema, del equipo, ¿sí? Dejamos que se estabilice por un tiempo. Hacemos la presurización del sistema, ¿sí? Que los goteros ya estén regando en campo. Preparamos el tanque con esta solución especial, ¿sí? Con el herbicida. Hacemos una inyección de 20 minutos, ¿sí? Una vez que hacemos la inyección de 20 minutos, le damos un tiempo de avance. El tiempo de avance se calcula podemos hacer cálculos o una forma más sencilla también podemos, antes de aplicar el herbicida, podemos meter, no sé, un colorante, podemos aplicar también algún quelato de hierro, ¿sí? Lo aplicamos en el cabezal y tenemos que mandar a una persona al último gotero, ¿sí? Y empezamos a contar desde el momento de la inyección y cuando empieza a salir en el último gotero el colorante que tú aplicaste, o sea, esos minutos, ese tiempo, es el tiempo que le vamos a dar de avance para que el producto llegue a todos los goteros, ¿sí? Una vez que le dimos el tiempo de avance según la tabla, hacemos el apagado del equipo, del sistema,
y dejamos de regar por 24 horas. Ok. ¿Cuándo nosotros debemos de hacer esta aplicación? Generalmente lo realizamos después del corte, ¿sí? Debemos de darnos cuenta de que si el suelo está muy húmedo o si llovió o pasó algo, no debemos de realizar la aplicación porque el producto va a subir rápidamente. También si tenemos alguna fuga dentro del lote, del campo, si hay mangueras rotas, hay que repararlas primero, ¿ok? Para no subir el producto a la superficie y quemar las plantas. Si tú cuentas con un equipo, un Etallet o un Fertikit, es sumamente importante que quitemos el medidor de conductividad eléctrica y de pH, porque hemos visto que este producto lo mancha, ¿no? Se forma así una forma de aceite que puede desgastarlo, por eso es conveniente sacarlo o no utilizarlo, pues, cuando hacemos este tipo de aplicaciones. Y después que pasen las 24 horas, ¿sí? Tenemos que hacer el riego, presurizamos otra vez, pero empezamos a lavar. Empezamos a lavar lo que es la tubería principal, la tubería primaria, colectoras. Y una vez que ya lavamos todo el sistema, seguimos con el riego normal. Ya por último, hablaré un poco sobre el sistema de monitoreo en tiempo real que traemos. Se llama Umanish. Este equipo es sumamente importante para monitorear la humedad, la temperatura en el suelo. Sí, este equipo cuenta con podemos navegar en la computadora o en el teléfono. Contamos con un AR-Link. Este AR-Link va en un cabezal, en una parte alta, ¿sí? Donde puede ir en el cabezal de riego. Este AR-Link trae un chip 3G, debe tener siempre datos o un plan para que todo el tiempo esté reportando lo que le reporta el ARSense en campo. Ok. ¿Cómo se realiza o cómo se instala? Es muy fácil, es muy práctico. En este caso, en el cultivo de alfalfa, nosotros utilizamos un sensor más grande porque tenemos raíces más profundas. Este equipo, que es el ARSense, el que va en campo, tiene baterías de litio o también puede tener un panel solar, ¿sí? Para no estar cambiando baterías y así sea más duradero. Posteriormente, este ARSense lo colocamos en campo y van conectados al ARSense los sensores. Puede ser un sensor, pueden ser dos sensores, y estos sensores reportan automáticamente a la computadora o se va al AR-Link que está en el cabezal, le manda toda la información de campo, el AR-Link lo sube a la nube y nosotros estamos viendo el comportamiento desde nuestra casa, en el celular, estamos viendo cuánta agua perdió, si está en capacidad de campo, si está en punto de saturación. Este método nos ha ayudado mucho para hacer más fácil el manejo del cultivo en campo. También aquí va conectado un medidor de flujo de agua, ¿sí? Van conectados a las regantes. Igual nos mide el caudal de cuánta agua pasó, ¿sí? Cuándo inició el riego, cuándo se detuvo. Ok. Para ello necesitamos de tener una estación meteorológica también. Es muy importante, como se los mencioné desde el principio, que nos mida la temperatura del aire, la humedad relativa, la radiación solar, la dirección del viento, la ETO. Ok, debemos de tener un en campo para tomar datos de ahí y los datos sean más exactos. Los sensores que tenemos son este es un Delta T. Este
sensor lo utilizamos más para cultivos de raíz no tan profundas, como es cultivos de papa, como es cultivos de chiles, de tomates, ¿sí? Este sensor lo tenemos que utilizar para esos tipos de cultivo. Y el NetaCap lo vamos a utilizar para cultivos que tengan raíz más profundas, frutales, vid, alfalfa. ¿Sí? Estos dos equipos te miden, el NetaCap te va a medir la profundidad, dependiendo de cada profundidad en el suelo, te va a medir la humedad en el suelo y te va a medir la temperatura. El porcentaje de humedad, la primera es de 0 a 10, te lo mide, la humedad de 10 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, dependiendo el tamaño o lo largo del NetaCap. Y pues como les comenté, también es un medidor de agua, ¿sí? Con él nos damos cuenta los metros cúbicos que nosotros aportamos al cultivo, en cuánto tiempo pasa tal volumen de agua, cuándo inicia un riego, cuándo se detiene un riego. Todos estos equipos van conectados al ARSense y el ARSense manda la información al ARLink, el ARLink lo sube a la nube y ya nosotros lo vemos en la computadora. Y ya desde la computadora nosotros damos indicaciones al agricultor dependiendo cómo se comporten las gráficas que nos arrojan, ¿no? También vamos y visitamos en campo para ver que las gráficas sean correctas, sean adecuadas. Esta es una gráfica que ya nos reporta los equipos de campo. Así se ve en la computadora, así como ven ustedes aquí. Nosotros si queremos ver el NetaCap a una profundidad de 10 a 0, digamos que es en este caso de 0 a 10 es la color negro, aquí color negro es esta, vemos cómo se mantuvo el comportamiento, ¿sí? Estas rayas azules que ven aquí estas rayas azules son los riegos, son los riegos que se dieron, ¿ok? Si se dan cuenta, cuando hay un riego, ¿sí? Se incrementa la gráfica, por lo tanto marca saturación o capacidad de campo, ¿sí? Todas estas partes altas, en este caso nos dice que hubo, en estos riegos tuvieron un 37% de humedad, la máxima. A partir de ahí tú tomas tu capacidad de campo, ¿sí? Nosotros nos debemos de mantener todo el tiempo en esta parte de aquí, ¿sí? Para evitar que nuestros cultivos se estresen y así tener cultivos exitosos, de buena producción y de muy buena calidad. De mi parte ha sido todo. Agradezco mucho sus tiempos, espero no haberlos aburrido tanto. Para nada. Cualquier pregunta que tengan, adelante. Muy bien, voy a empezar a leerte las preguntas. La verdad es que hay bastantes. Voy a tratar de leer las que más se hayan repetido. Sí, nada más, por cuestiones de tiempo hay que tratar de hacerlo de manera breve. Si me quedan preguntas pendientes, se las voy a contestar por correo. Voy a mandar la pregunta con copia del ingeniero Osman y él les contestará, ¿de acuerdo? Muy bien. La primera pregunta es, ¿la germinación de alfalfa con qué tipo de riego se debe hacer? Como les mencioné anteriormente, dependiendo la topografía del suelo, si tenemos un suelo con buena, digamos, planos que se nivelaron con GPS, es recomendable hacerlo con un riego rodado, ¿sí? Porque cuando hacemos un riego rodado, el agua llega más pronto a la superficie del suelo. Y si tratamos de hacer el riego con el goteo, se va a tardar más tiempo, ¿no? Por eso nosotros, para que la germinación sea más pronta, nos apoyamos con un riego rodado. ¿Hay diferencia para la germinación entre rodado e inundación? ¿En riego rodado y inundación, perdón? ¿Es la pregunta? Sí. En cuanto a la germinación, ¿hay diferencia entre hacerlo por riego rodado e inundación?
No, no hay diferencias. Simplemente debemos de aportar la cantidad necesaria y tratar de cubrir el total de la superficie para que sea una germinación homogénea, ¿no? Y también nosotros apoyamos a ese riego, como les comenté, con riego presurizado, para tratar de nosotros también subir la humedad y el bulbo de agua hasta la superficie. Va, perfecto, muchas gracias. Pascual nos pregunta que para que germine la semilla de la alfalfa, ¿se aplica algún riego por aspersión después de sembrar o solo con el riego subterráneo? Al momento que nosotros hacemos la siembra, hacemos un riego de rodado para la germinación, y si vemos que es necesario, que el cultivo lo necesita, si vemos una planta muy pequeña, muy estresada y con las raíces muy pequeñas, podemos realizar otro riego otro riego rodado, le llamamos de auxilio. Sí, con esos dos riegos nosotros ya sin ningún problema podemos seguir hacia adelante con puro riego por goteo enterrado, sin ningún problema. Va, gracias. Nos preguntan también, ¿los 5 días que se dejan después del corte aplican para todos los tipos de suelo? Generalmente sí, pero si tenemos un suelo muy arcilloso, necesitamos darle hasta 7 días. Y en suelos más arenosos, 5 días, con 5 días está bien para que el suelo esté firme y así evitar que haya inundación, que haya para que la maquinaria entre bien, pues, y no exista ningún problema en campo. Ok, muchas gracias. Nos mandan saludos desde Ecuador y nos preguntan que si la profundidad de instalación depende únicamente de cada cultivo por sistema radicular o hay otras condicionantes. Ahorita estamos en alfalfa, como les mencioné, hay que revisar el análisis de suelo, ver el tipo de suelo, sí, dependiendo a eso nosotros hacemos o definimos la profundidad de la manguera. Para maíz, nosotros ahorita tenemos alfalfa, son 5 años de producción de alfalfa, y cuando quitamos la alfalfa, el cultivo, sembramos maíz y trabaja muy bien igual a esa profundidad. Perfecto, muy bien. También nos pregunta Marco que hizo un par de preguntas sobre el gotero antisifón y que cuánto distanciamiento se debe tener en líneas de goteo, pero me parece que durante la presentación ya se contestaron. Y que cuál es la pendiente máxima del terreno para poder instalar sistema de riego por goteo subterráneo. O sea, la pendiente puede variar, por eso yo recomiendo para cuando un suelo tiene demasiada pendiente, es recomendable mangueras autocompensadas, porque tiene la capacidad de regularse, ¿no? Y por lo tanto, en un suelo con pendientes va a ser el mismo flujo, va a llevar la misma cantidad de agua a cada una de las plantas, o en el área del terreno distante va a ser la misma, va a ser homogénea. Muy bien, muchas gracias. Y también nos preguntan que desde qué espesor de pared se puede utilizar el Streamline para riego subterráneo. Streamline X, hay que utilizar la pared más gruesa, calibre 8000. Podemos usar un diámetro de 22 milímetros. Por ser una manguera de pared delgada, calibre 8000, como les comento, la más delgada, el cultivo debe tardar máximo 3 años, ¿no? O sea, es menos tiempo, porque es una manguera más pequeña y los goteros también son más pequeños. Pero esa manguera igual el costo es un poco menor que las otras mangueras. Muy bien, hablando ahorita de calibres, Alejandro nos pregunta que cuál es la duración de las líneas de goteo en diferentes calibres, o sea, cuánto tiempo de vida tienen. El tiempo de vida va a depender del manejo que le haga el agricultor, porque si nos dimos cuenta como en la presentación, debemos de tener varios componentes. Si no tenemos un filtro de arena, si no tenemos un hidrociclón, si no le damos un mantenimiento adecuado, un mantenimiento preventivo, un mantenimiento curativo,
se pueden tapar los goteros muy pronto. Nosotros en los proyectos que traemos les hemos dado hasta 6 años en los proyectos que traemos en alfalfa, en la laguna, pero puede durar hasta más, o sea, no se nos tapan a nosotros porque le damos muy buen mantenimiento, tenemos gente muy capacitada de Netafim que realizan todos esos trabajos o esos tipos de mantenimiento, sí, apoyados de nosotros, y con ello prolongamos más la vida de nuestros goteros. Ok, hablando de calibres un poco ya más gruesos como 15,000 y 30,000, bien cuidados, ¿cuánto pueden llegar a durar? Hasta 8 a 10 años enterrado. Hay, por ejemplo, en Nogal, tenemos un agricultor en cultivo de Nogal que tiene una manguera Uniram, sí, que son calibres gruesos, tiene hasta 20, él tiene como 20 años, pero en Nogal, en cultivo de Nogal, y el gotero sigue trabajando excelentemente, no se le ve ninguna falla porque el agricultor igual le da muy buen mantenimiento. Ah, muy bien. Ok, por aquí había otra pregunta, hablando ahorita de duración. Más bien de los goteros tapados. Pregunta que siendo pues goteo enterrado, ¿cómo sabes cuando un gotero está tapado si no lo puedes ver? Ok, excelente pregunta. Cuando nosotros, o sea, claramente no lo podemos ver, pero vemos cómo se comporta el cultivo, vemos en el área que se tapó el gotero, nosotros vemos plantas muy estresadas, plantas de menor tamaño, el número de plantas es menor, el número de tallos es menor, es muy fácil de identificarlo y se ve, o sea, en el suelo, o sea, se ve completamente seco en comparación donde los goteros no están tapados. Y de esa forma nosotros nos damos cuenta y una vez viendo eso nosotros hacemos excavaciones y para asegurarnos correctamente y ver de qué está tapado, ¿no? Y es muy importante también traer reactivos, traer ácidos, traer hipoclorito de sodio, traer agua oxigenada o vinagre para ver qué reacción hace cuando le hacemos esa aplicación al gotero, y ya de ahí nosotros nos damos cuenta y sabemos qué aplicamos, ¿no? Para el tratamiento del gotero. Perfecto, muy bien. Espero que haya quedado claro para la persona que preguntó. Pregunta también Agustín que si cambias el flujo del gotero, ¿cómo determinas la configuración? Todas nuestras mangueras de nosotros lo tenemos. Sí, bueno. Ya nos escuchas. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. Dice, si cambias el flujo del gotero, ¿cómo determinas la configuración? El flujo del gotero nosotros lo determinamos antes de hacer el proyecto. En estos proyectos generalmente tenemos de 1 litro por hora. Como les mencioné, cuando es un gotero autocompensado, incrementas tú la presión, el flujo va a seguir siendo el mismo, 1 litro. En mangueras no autocompensadas, tú incrementas un poco más la presión, el flujo va a ser mayor. Si la presión lo disminuyes, igual la presión va a ser menor. Nos configuramos a partir de presiones, ¿sí? Vemos con un manómetro, revisamos en la línea de las regantes y con eso vemos a qué presión está, ¿no? Súper bien. De las últimas diapositivas, nos pregunta Edgar que en qué edad de la alfalfa se debe aplicar la trifluoralina. Generalmente nosotros lo aplicamos en etapas ya cuando la planta está madura, a los 6 meses, pero también tenemos que revisar, ¿no? Tenemos que revisar si hay taponamientos por raíces. Si no hay, no aplicamos, mientras el cultivo esté pequeño, no hay que aplicar trifluoralina.
porque sí podemos causar daño, ¿no? al cultivo. Ok, muchas gracias. Y hablando ahora de daños al cultivo, nos pregunta Lucio que si en alguno de los proyectos que has atendido han tenido problemas con roedores. Sí, es un problema muy, que sí lo hemos tenido en campo, esos problemas de roedores. Hemos hecho aplicaciones de cebos, también de algunas pastillas, o podemos, hay un equipo que se llama Ronodator, ese trabaja a partir con gas y oxígeno, sí, y de esa forma podemos nosotros controlarlos, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Y hay un par de preguntas sobre el rendimiento. ¿De cuántas toneladas de alfalfa rinde por año, por hectárea? Generalmente por corte tenemos de 2.5 toneladas de materia seca, ¿sí? Y ya que lo que haga ahí las sumas, tenemos las máximas son de 3.7 toneladas, ¿sí? Las mínimas de 1 tonelada, ¿no? Cuando es el primer corte, a partir de que hacemos la siembra al primer corte, generalmente sí salimos bajos, sacamos 1 tonelada de materia seca. Al segundo corte sí ya vamos subiendo el porcentaje, ¿no? Y la calidad y todo lo que tenga que ver con la calidad de la alfalfa. Ok, y con este rendimiento por hectárea, más o menos cuánto tiempo sería el retorno de inversión. El retorno de inversiones podría ser en 5 o 6 meses, tienes el retorno perdón, años, el retorno de lo que tú puedas gastar, ¿no? Al principio. ¿De 5 a 6 años? Sí. Ah, muy bien. Perfecto, espero que ya haya quedado respondida esa pregunta. Bueno, tenemos un par de preguntas más que creo que por tiempo las vamos a tener que contestar por correo, pero nos preguntan que si es posible dar más o menos un costo aproximado de un sistema por hectárea. Ese dato no lo manejo, pero sí por correo con gusto se lo podemos contestar. Ahí el el equipo comercial puede darle mejor información que yo y con gusto le resolvemos esa pregunta. Sí, claro, es que el precio depende de muchos aspectos. Para todas las personas que preguntaron, porque hay varias preguntas al respecto, el precio depende de muchos aspectos. Entonces, todas las personas que estén interesadas en una cotización, nos pueden mandar tanto a Osman como a Netafim México o contestar cualquiera de los correos que les lleguen de nosotros con sus datos y ya nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarnos con el equipo comercial y que les ayuden con la cotización, porque de verdad se tienen que considerar bastantes aspectos para dar un precio y para nosotros no darles una información errónea, ¿no? Muy bien. Las demás preguntas, porque ahora sí nos llegaron muchas, se las vamos a contestar por correo, pero muchas gracias por su participación, muchas gracias Inge por tomarte el tiempo. Fue una presentación larga, pero afortunadamente la mayoría de las personas se quedaron toda la presentación y espero que hayan aprendido mucho. Ok, muchísimas gracias por la atención y muy agradecidos, ¿no? Por la atención que tomaron y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, Inge. Voy a dejar abierto el webinar para todos para que puedan seguir descargando las fichas técnicas. Yo creo unos 15 a 20 minutos más para que puedan descargar los folletos. Si tienen alguna otra pregunta, nos pueden contestar cualquiera de los correos que les llegan a nosotros y con mucho gusto les asesoramos. Gracias por asistir. Nos vemos en el próximo webinar. Que tengan una excelente tarde.